dice myself, yourself, ourself, etcétera, ¿no? Yo sí. Sí. Yo no. Bueno, estos pronombres se llaman pronombres reflexivos, reflexive pronouns, y los tenemos por ahí asociados también a los pronombres personales que ya conocemos, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, and they. Cada uno de estos tiene su propio reflexive pronoun, pronombre reflexivo. Y lo estamos viendo por ahí en la tablita, en la parte de arriba que tenemos en nuestro libro. Por ejemplo, para I, el pronombre reflexivo, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves. Aquí ya varía un poquito si se fijan, al ser ya plural. Your, yourselves, and they, themselves. Bueno, tenemos tres usos. Themselves. Tenemos tres usos diferentes para estos pronombres. El primero se llama uso reflexivo. Reflexivo. El segundo que vamos a ver se llama enfático. Emphatic. Y el tercero que vamos a ver es idiomático. Idiomático. Son tres usos diferentes. Entonces, vamos a practicar un poquito la pronunciación. Dijimos que para I usamos myself, luego yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Cada uno tiene su respectiva forma. Vamos a verlo con ejemplos para que nos quede un poquito más claro cuál es el uso reflexivo, el uso enfático y el uso idiomático. En el caso del uso reflexivo, yo voy a usar la expresión para cuando son casos muy necesarios. Con el ejemplo nos va a quedar un poquito más claro. Por ejemplo, dice, she cut herself with the knife. She cut herself with a knife. Fíjense, aquí tenemos el pronombre. La traducción en español nos va a servir de guía para entender el uso. Ella se cortó. Imagínense que este es el se cortó. Ella se cortó con un cuchillo. Si yo elimino aquí el uso del pronombre reflexivo, diría de la siguiente manera. Ella cortó con un cuchillo. Entonces aquí el pronombre reflexivo herself es necesario porque si lo omito, ella cortó con un cuchillo. ¿Estoy dando a entender que se lo hizo a sí misma? No. Aquí puedo interpretar que cortó otra cosa, ¿verdad? Cortó una manzana, cortó una flor, etc. Pero no estoy diciendo que se lo hizo a sí misma. Para que aquí el pronombre es necesario, aquí no lo puedo omitir porque si no cambia el sentido de la oración. Yo necesito un pronombre, es un pronombre necesario para que se interprete lo que realmente quiero decir. Aquí lo que yo quiero decir, ella se cortó con un cuchillo, se hizo una herida a sí misma. Entonces el pronombre es reflexivo, en este caso se le llama reflexivo, cuando es necesario. No se puede omitir porque si no cambia el sentido de la oración. She cut herself with a knife. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo para entender cuando es necesario, el pronombre se le llama pronombre reflexivo. Después vamos a ver un ejemplo más cuando es el caso enfático. Dice, I myself, we prepare breakfast. I myself,
will prepare breakfast. Yo, por mí misma, prepararé el desayuno. Aquí fíjense qué pasa si yo quito el pronombre myself. Yo prepararé el desayuno. ¿Cambia la idea? ¿Cambia el concepto de lo que estoy diciendo? Realmente no, ¿verdad? Es la misma oración. Si pongo myself, I myself will prepare breakfast o I will prepare breakfast, no cambia nada el desayuno. Aquí simplemente lo que estoy haciendo, myself, como su nombre lo dice, estoy enfatizando. Estoy enfatizando. ¿Qué quiero transmitir aquí? ¿Qué mensaje quiero transmitir? A lo mejor estoy diciendo, no lo voy a comprar en Walmart o en, no sé, McDonald's o en algún lugar que venda desayunos, sino yo por mí misma lo voy a preparar. Imagínense a lo mejor una niñita pequeñita, ¿verdad? Que apenas está empezando a hacer ahí sus pininos de cocinar. Entonces ella les dice así con mucho entusiasmo a sus papás, I myself will prepare breakfast. Yo por mí misma voy a preparar mi desayuno. Entonces, si ven este pronombre, en realidad no es realmente necesario, lo puedo omitir. Y no cambia el sentido de mi oración como en el caso de este pronombre de acá, que sí es necesario. Entonces, lo tenga o no lo tenga, el sentido de mi oración no va a cambiar, pero simplemente lo necesito porque quiero dar énfasis. Quiero dar énfasis a mi oración. Entonces, este es el segundo uso de los pronombres reflexivos. Y el tercer uso, el idiomático, lo vamos a ver con un ejemplo. Dice, she doesn't study by herself. She doesn't study by herself. Aquí en este caso siempre va a ir acompañado de esta partícula, la preposición by. Y lo vamos a traducir como solo, solo o sola. Solo, sola o solos. Vamos a ponerlo en español, dice. Ella no estudia sola, pero siempre va a ir acompañada de ese by. She doesn't study by herself. Ella no estudia sola. Aquí, no, como ven, no tiene nada que ver con si es necesario o es enfático, sino simplemente es una expresión idiomática que significa lo mismo que esas palabras, ya sea solo, sola, adaptándolo obviamente al pronombre o a la persona que yo tenga. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si me queda más claro. Vamos a suponer que tengo por ahí el siguiente ejemplo. I did my homework by myself. ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo hice mi tarea yo solo. Yo hice mi tarea solo. Imagínate un niñito pequeñito, ¿verdad? Que ya está aprendiendo a valerse por sí mismo. Yo hice mi tarea solo. Nadie me ayudó. ¿Verdad? Entonces, es una expresión idiomática que significa solo, sola o solos. Y siempre va a ir acompañado del by, y el que va a variar es el pronombre por aquí que yo tenga, dependiendo de quién estoy hablando. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? ¿Quién me puede explicar, por ejemplo, entonces el primer caso? ¿Cómo se utiliza el reflexivo? Cri, 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 cri. ¿Qué entendieron de ese pronombre reflexivo? ¿Qué pasa si yo quito el pronombre? Cambia el significado. Cambia el significado de la idea que yo quiero transmitir. Entonces, ese pronombre se le llama reflexivo o necesario. Vamos a ponerle de esa manera, necesario. Aquí, ¿qué pasa si quito el pronombre? No cambia el sentido de la oración, pero yo quiero dar énfasis. Yo quiero dar énfasis a una oración, quiero resaltar aquello, quiero que quede
súper claro.